La telomerasa es una enzima muy importante que participa en el ciclo reproductivo celular. El telómero es la parte extrema de una cromosoma. Este se modifica o se acorta a medida que se da la división celular. Cuando esta división celular de la célula somática continúa, llega el momento en que ésta se reduce y a futuro ya no le va a permitir seguir dividiéndose, por lo cual, bueno, la célula va a morir. A este proceso se le denomina apoptosis o muerte celular programada. Las células germinales que no pierden la capacidad de multiplicarse de forma regulada y que conservan la dimensión de los telómeros es gracias al efecto de la enzima telomerasa. Sin embargo, esta enzima telomerasa, al estimularse o inducirse en una célula somática, va a perder el control de su división, por lo cual se puede dividir de manera descontrolada, convirtiéndose en una célula transformada, cayendo en un estado en el cual puede convertirse en una célula tumoral. Se ha demostrado que la epigalogatequina galato, uno de los componentes del té verde, tiene un efecto para inhibir la enzima telomerasa, induciendo así la senescencia de células tumorales en cultivo, con lo cual, bueno, recordamos que la senescencia de una célula es el envejecimiento de esta hasta la detención de su división, por lo cual estas células tumorales van a ser más vulnerables ante los efectos de las terapias que son utilizadas para los procedimientos de cáncer. Para que la enfermedad progrese se requieren de ciertos factores, los cuales, bueno, tenemos entre ellos la posibilidad de sobrevida de células tumorales, formación de ciertos factores de crecimiento, también actividad de algunas enzimas clave como la uroquinasa, mayor o menor aporte de ciertos nutrientes. Y sabemos que la metástasis es uno de los efectos más graves del crecimiento tumoral, por lo cual, bueno, sabemos que es cuando estas células tumorales emigran a otros órganos o sistemas. Entonces, esta va a estar determinada por la posibilidad de movimiento y migración de las células tumorales. Y hay una proteína que es clave para que esto suceda, es la fibronectina extracelular. Como ya vimos, para la progresión de la enfermedad es necesario la acción de ciertas enzimas como la uroquinasa y la fibronectina, por lo cual los efectos de la epigalogatequina galato, que es uno de los componentes del té, va a actuar de cierta manera que va a bloquear estas enzimas, evitando que se dé la división celular y también el movimiento de estas células transformadas. Además que induce a un proceso de apoptosis de las células tumorales. Los efectos de los componentes del té han sido probados en diversos estudios de diversos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, el cáncer de piel y el cáncer del tracto digestivo, apuntando a resultados satisfactorios con los cuales, bueno, pueden ser usados ya sea como un medio preventivo o terapéutico, apuntando a que el té tendría un importante efecto en la prevención de estos tipos de cáncer, como en la etapa de inicio, progresión de este tipo de neoplasias. Ahora vamos a hablar sobre el efecto protector que tiene el consumo del té frente a las enfermedades cardiovasculares. Como sabemos, deben existir ciertos factores para que se pueda dar esta enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades del corazón y estas, bueno, se van a deber a ciertos factores que van a influir para que se pueda iniciar o desarrollar esta enfermedad. Como sabemos, hay algunos factores como los genéticos, los nutricionales, los ambientales y los hábitos que tengamos de vida que van a ayudar a que esta enfermedad se desarrolle. Sin embargo, a nivel molecular también van a existir ciertos factores primarios para que se desencadene, como la oxidación de las LDL, los niveles plasmáticos de colesterol y los procesos inflamatorios a nivel del epitelio vascular y la vasoconstricción. Los efectos protectores de los componentes del té son principalmente tres y son acciones sobre las LDL, acciones sobre el metabolismo del colesterol y acciones a nivel de la vasoconstricción. Como sabemos, el LDL corresponde al colesterol malo y este se deposita en el epitelio vascular, lo cual, bueno, si se acumula puede favorecer a la inflamación del tejido vascular.
ocasionándose así con facilidad que se formen estrías grasas que, como sabemos, son la antesala a la formación de un ateroma. Es aquí donde actúan los antioxidantes endógenos como los ascorbatos, el tocoferol y el ácido úrico para evitar la oxidación de estas LDL. Sin embargo, cuando la presión oxidativa es superada por las especies de radicales de oxígeno, esta protección no se va a llevar a cabo y se va a dar inicio a la oxidación. La epigalogatequina galato y la tefabrina digalato evitan o retrasan la oxidación de los tocoferoles contenidos en las LDL, con lo cual inhiben la oxidación de estas lipoproteínas. En el extracto de té negro incrementa la resistencia a la oxidación de las LDL de una manera dependiente de la concentración. Las catequinas del té verde inhiben la proliferación de la musculatura lisa del epitelio de la aorta y que esto conduce a un estrechamiento de esta. Los flavonoides contenidos tanto en el té verde como en el té negro, como la quercetina, miricetina y camferol, inhiben la oxidación de las LDL al permitir la regeneración de los tocoferoles, antioxidantes naturales de estas lipoproteínas. Esas serían las acciones sobre las LDL que tienen estos componentes del té. Los componentes del té también tienen ciertas acciones sobre el metabolismo del colesterol. Existen estudios donde muestran resultados donde han llegado a la conclusión que el consumo de té a largo plazo va a producir una hipocolesterolemia. Este efecto hipocolesterolémico del té se encuentra asociado al tipo de isoforma de ApoE. Como sabemos, existen tres formas: ApoE2, ApoE3 y ApoE4. En las dos primeras, ApoE2 y ApoE3, las personas muestran niveles de colesterol bajos y en ApoE4 mayoritariamente las personas presentan niveles elevados de colesterol. En este caso, las personas que consumen té van a tener efectos benéficos, pero solamente en las isoformas de ApoE2 y ApoE3. También se ha demostrado que el consumo de té va a inhibir la actividad de la lipasa intestinal pancreática. Esto va a disminuir la capacidad hidrolítica de las enzimas sobre las grasas. Y este efecto tendrá el resultado de disminuir el colesterol y los triglicéridos en las personas, además que se verá una disminución en cuanto a la ganancia de peso. Sabemos que también los componentes del té van a actuar o van a tener acción a nivel de la vasoconstricción. Sabemos que la génesis de la hipertensión empieza en el balance endotelial. Existen ciertos agentes vasoconstrictores, tromboxanos e isoprostanos y agentes vasodilatadores como el óxido nítrico y especies reactivas del oxígeno, los cuales van a contribuir a la resistencia vascular y esto va a dar paso a la enfermedad de la hipertensión. Sin embargo, sabemos que los componentes del té van a ejercer un moderado efecto hipotensor. Las catequinas y la epigalocatequina galato producen una inhibición de la fosfolipasa A2 endotelial, por lo cual inhiben selectivamente la formación de tromboxanos, disminuyendo así su efecto vasopresor e hipertensor. Como hemos visto, los efectos de los componentes del té tienen efectos sobre las enfermedades cardiovasculares y no precisamente por sus componentes como son los polifenoles, estos antioxidantes, pero se han demostrado, como hemos visto, beneficios sobre ciertas acciones vasculares. En cuanto a el estudio de estos componentes en la enfermedad del cáncer, se han tenido estudios in vitro, ya sea con células o con animales. Sin embargo, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, estos se han estudiado en laboratorio. Existe evidencia clínica y epidemiológica. En el caso de Rotterdam hay un estudio de 8 años en el que se demostró una asociación inversa entre el consumo del té y la severidad de la arteriosclerosis aórtica en individuos adultos. En Boston se demostró que las personas que consumían de 200 a 250 mililitros de té negro mostraban un 50% menos riesgo sobre aquellos individuos que no consumían té sobre la enfermedad coronaria. Y en los siguientes recuadros podemos ver el efecto protector in vitro de las catequinas y polifenoles del té en la enfermedad cardiovascular de una manera resumida, pero ya antes abordada. Y en la siguiente tabla podemos ver un estudio que se realizó en hámster donde se quería determinar el efecto de la administración del té negro
en diferentes parámetros lipídicos. Y bueno, podemos ver que se necesita incrementar el tiempo para que se pueda dar la oxidación de estas lipoproteínas. Esto es lo que está, digamos, que ayudando a evitar que se oxiden estas LDL y VLDL. Es el efecto de los polifenoles del té. Los componentes del té también tienen ciertos efectos metabólicos y esto es que van a estimular la termogénesis. Como sabemos, termogénesis viene de la palabra griega termos, que significa calor, y esto es que se va a producir calor en el cuerpo debido a las reacciones metabólicas. Y es así que la termogénesis del tejido adiposo va a facilitar esta disminución de la grasa tisular. También va a haber un aumento del gasto energético y una disminución del cociente respiratorio medido durante 24 horas. Hay algunos autores de este estudio que sugieren que los polifenoles del té van a inhibir la actividad de la enzima catelco-omelidtransferasa microsomal hepática, actuando así en forma sinérgica con la cafeína en prolongar la estimulación simpática de la termogénesis.